Muchísimas gracias por esta sesión. Hoy día vamos a continuar con estos procesos de alimentos y sus variaciones. Ustedes ya hemos tratado el tema de aumento, de reducción, dentro de las variaciones que puede sufrir la pensión de alimentos. Y hoy día vamos a atender el prorrateo de alimentos, ¿no? Siempre para poder prepararles el material, trato de revisar, recordar algunos de los procesos en los cuales ya hemos tenido sentencia, en los cuales están ahorita en trámite, para poder encontrar algunas ciertas complejidades, ¿no? Y poder compartirlas con ustedes, porque como bien lo ha indicado eh, Reader, al menos desde mi parte estamos en el litigio, ¿no? Y hay ciertas dudas, ciertos inconvenientes, ciertas cuestiones que finalmente a veces el código procesal y el código de niños, niñas y adolescentes nos dan luces más allá que la misma práctica. Entonces, estamos libres de poder compartirla con los comentarios, algunas dudas, algunas consultas en relación a este tema de prorrateos. Igualmente les podré hacer algunas eh, preguntas medias curiosas que se nos presentan en el día a día en este tipo de procesos. Entonces, hoy día vamos a tratar prorrateo. No deja de ser también un proceso bastante curioso, bastante complejo en algunos casos. ¿Por qué? Porque siempre lo digo, ¿no? En los otros procesos de familia, bueno, siempre hay intereses que se pueden, o bienes jurídicos que se presentan y que de repente nosotros podemos identificar que no tienen el mismo, vamos a llamarlo así, no tienen el mismo nivel, ¿no? De bienes jurídicos confrontados. Pero en este proceso de prorrateo, vamos a darnos cuenta que hay varios bienes jurídicos del mismo nivel confrontados entre sí. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los prorrateos, ¿no? Indistintamente de los tipos o de los escenarios que se nos van a presentar, ¿no? Vamos a encontrar una pluralidad de niños, niñas y adolescentes con el mismo derecho alimentario, ¿no? Enfrentados entre sí. Entonces, miren ustedes el arduo trabajo, porque finalmente nosotros, defensas técnicas de la parte A o de la parte B de uno de los tantos demandados, no podemos ejercer y bueno, vamos a argumentar debidamente por qué se solicita un prorrateo o en otro caso, poder defender el porcentaje o el monto en efectivo que de repente nuestro alimentista ya viene percibiendo, ya viene recibiendo tiempo atrás. Entonces se va a empezar en una balanza propiamente dicha, ¿no? A poder cotejar, a poder balancear estos bienes jurídicos que son de la misma naturaleza, que son de las mismas características, ¿no? Y que atienden el mismo derecho, ¿no? Imagínense ustedes un proceso, dos, tres, cuatro, cinco niños, niñas y adolescentes enfrentados, claro está, por medio de sus representantes legales, ¿no? Para poder atender sus necesidades alimentarias. ¿Ya? Más allá de que el proceso de prorrateo a veces, en algunos casos particulares, no puede resultar una salida, ¿no? Una arista por ahí para poder regular algunas situaciones, ¿no? O finalmente incluso forjar o forzar esta figura del prorrateo, pues para encontrar una salida cuando no la hemos encontrado de repente en el proceso de aumento de pensión, en el proceso de reducción de pensión de alimentos, que no debería ser, pero finalmente las partes, pues, en este ímpetu de poder ser atendidos en sus derechos, requieren, ¿saben qué? Esta situación no resulta proporcional, no resulta justa, hay que regular una situación aquí, ¿no? Se hace necesario. Entonces vamos a encontrar diferentes matices por las cuales las partes están motivadas a poder iniciar o a poder iniciar un proceso de prorrateo de alimentos, ¿no? Ahora, si califica, si cumple los requisitos o no cumplen los requisitos, si se dan las condiciones, ¿no? Para que este proceso se geste como tal, vamos a poder, espero, resolver las preguntas, las dudas, ¿no? En relación a esta temática. ¿Ya? Entonces, permítanme, por favor, compartir con ustedes el material, las diapositivas, para poder ir desarrollando. Ahí está, el temario del día de hoy. Listo. Entonces, ustedes ya hemos tratado un poquito, ¿no? Las variaciones y medio examen, ¿no? ¿A qué responden estas variaciones? Nosotros hemos conversado de dos escenarios o de dos elementos que siempre unos van a permanecer en forma invariable y otras circunstancias que van a ser variables con el tiempo, ¿no? Por eso es que se da
estas múltiples situaciones para poder atender el quantum alimentario. Entonces ya hemos tratado el aumento, la reducción, ¿no? Atenderán también en su oportunidad las otras variaciones y el día del prorrateo de alimentos que establece, ¿no? Esta concurrencia, no solamente de acreedores alimentarios, sino también del propio o de alimentistas, ¿no? Sino también excepcionalmente habrán también del supuesto 2, ¿no? De aquella multiplicidad de acreedores alimentarios como deudores alimentarios, ¿ya? Entonces, básicamente, en resumen, este proceso está orientado a poder hacer una distribución, ¿no? De la obligación alimentaria, lo que nosotros llamamos esta cuota alimentaria, de manera proporcional, ¿no? A cada una de las personas, o en todo caso de aquellos llamados con derecho alimentario, para poder atender estas necesidades, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos establecido, se han establecido en alguno de sus procesos de manera independiente que en efecto ellos tienen derecho a poder recibir una cuota o una pensión alimenticia, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando hay multiplicidad, ¿no? Hay más de un alimentista llamado, o en todo caso, a ser atendido en esta necesidad, ¿no? Y va a resultar no solamente por la multiplicidad, tanto en la parte del obligado alimentario como en el acreedor alimentario, sino también va a caer este tipo de procesos en otro supuesto, ¿no? Que dice cuando la pensión de alimentos a veces va a resultar inejecutable, ¿no? A veces las mamitas, los papás, excepcionalmente en estos casos, se dan con la sorpresa de que han obtenido su sentencia de alimentos, no vamos a establecer el 30%, en el entendido caso de que pues estas dos partes no mantienen comunicación alguna como en la mayoría de los casos sucede y de pronto pues hacen la demanda, obtienen bien su sentencia, no sé, de un 40% y cuando solicitan, por ejemplo, que esta obligación alimentaria sea ejecutada, ¿no? Y se haya ordenado tal vez el descuento por planilla, no les llega al mes a la fecha de pago y no ven en su número de cuenta bancario dispuesto por el juzgado la apertura de esta cuenta el depósito correspondiente a cargo de la empresa, ¿no? Y se sorprenden y dice, ¿qué es lo que ha pasado acá? ¿Por qué es que no se ha hecho efectiva esta sentencia? Entonces, se tendrá que indagar, o en todo caso, la parte interesada es, señor juez, nuevamente, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué mi pensión no ha sido depositada? ¿No? Y por ahí aparece la empresa, algunas empresas muy diligentes que cuidan muchísimo desde la parte del derecho laboral, ¿no? Este tope legal e indican, ¿sabe qué, señor juez? Yo no puedo hacer un segundo descuento porque el señor ya tiene un descuento que precede a este, ¿no? Hay una sentencia del año 2000 en el cual el señor tiene afectado su 50%. Y ahora me llega otra sentencia en el cual se me ordena a mí hacer un descuento o afectar sus saberes en un 40%, sumado 50 más 40, 90%. Esto resulta no acorde a la ley porque se establece el máximo, ¿cuánto es? El 60%. Entonces la empresa informa al juzgado y dice, ¿sabe qué? No lo puedo hacer. Por más que usted me diga bajo percibimiento de desacato a la, a la autoridad por desobedecer tal vez su mandato judicial, no lo puedo hacer. ¿No? Porque si yo obedezco su mandato, estoy afectando incluso constitucionalmente los derechos de este señor. ¿No? Entonces, la parte afectada, esta mamá, se enterará recién, ¿no? Que el quantum o el porcentaje del señor o los saberes del señor estaban siendo afectados previamente por una sentencia preexistente, ¿no? A favor de otro alimentista. Algunas darán con una mala noticia o unas noticias que les llene pues sin sabor y se dan cuenta de que no es la pensión de alimentos a favor de un niño, ¿no? Sino por ahí apareció tal vez una pensión alimenticia para otra persona, para otro creador alimentario, según el orden que nosotros ya sabemos cuál es el orden para poder atender esta pensión de alimentos. Y ahí se genera un poco la duda, ¿no? El desazón, el desconcierto de las partes, es decir, ¿cómo es que se ha generado una obligación alimentaria, ¿no? Para una persona que tal vez está en un segundo supuesto de atención? ¿No? Y aparecen estas famosas actas de conciliación a favor del padre del obligado alimentario, a favor de la madre del obligado alimentario, ¿no? Y sorprendentemente ni siquiera es un acta de conciliación que, bueno, puede atender de manera razonada, ¿no? A un porcentaje. No, aparece por ahí un descuento, ¿no? Del 30, del 40% a favor, por ejemplo, de los progenitores del obligado alimentario. ¿No? Entonces, estas situaciones, más allá de hacernos llevar un raciocinio lógico, a veces
y hay que pensar mal nosotros siempre, que esta actitud, este proceder por parte del obligado alimentario, pues ha sido en alguno, no en alguno, en la gran mayoría de casos, estimados colegas, hecho con pleno conocimiento de causa, ¿no? Dicen, con pleno conocimiento para poder afectar su obligación alimentaria y tal vez en todos los que son llamados a poder verse beneficiados con el 60%, ¿no? Bajarles la posibilidad o cortarles la posibilidad de poder acceder a este quantum alimentario, a esta pensión alimentaria. Entonces, si en los procesos de pensión de alimentos, en los procesos de aumento, de reducción, ustedes se encuentran, ¿no?, con la demandante y el demandado, de repente una carga de emociones bastante fuerte, en los procesos de prorrateo se encuentran con una multiplicidad de demandados. Entonces, cada uno tratando de defender el porcentaje que por alguna de las vías ha podido obtener válidamente, legalmente, lo digo entre comillas, porque hay ciertos criterios, como les vuelvo a indicar, que nos llevan a pensar que estas actitudes, que estos actos han sido deliberadamente celebrados a efectos de poder o forzar la figura, ¿no? Simplemente para poder limitar los derechos de aquellos que son verdaderamente también llamados a poder disfrutar de este quantum alimentario, ¿no? Entonces, de manera concreta, concurrencia de alimentistas, una distribución de la cuota alimentaria y porque resulta que esta pensión obtenida previamente, pues no puede ser ejecutable. Y nosotros sabemos que finalmente lo que busca aquella persona que demanda pensión de alimentos es porque requiere ver de manera efectiva, ¿no?, el cobro de la pensión de alimentos. Si no, no tiene sentido a veces un proceso de alimentos. Si no puede ser cobrable una pensión de alimentos, a veces diría, no ha tenido mucho sentido, más allá de poder generar devengados, más allá de poder activar aquellas medidas que nos garanticen en la medida de lo posible hacer efectivo este cobro. Pero lo que todo usuario, lo que todo justiciable desea es ver de manera efectiva, ¿no?, el pago de la pensión alimenticia. Entonces, de pronto hace todo un proceso, ¿no?, que le ha demorado tal vez el tiempo, y cuando ya esperanzada en poder recibir el monto a cargo, en la mayoría de casos, por descuento por planilla, pues simplemente no puede ver efectivamente el depósito como cual, porque está afectado el total del quantum alimentario del señor, ¿no? Del señor o de la señora. Entonces, estos cambios en estas situaciones, tanto como en el alimentista, tanto como en el obligado, finalmente después nos van a llevar a poder regular esta situación, ¿no? Habíamos visto en las clases pasadas que siempre se van a generar ciertas circunstancias, tanto en el alimentista, ¿no?, como en el obligado, que nos van a llevar a poder ver y previamente calificar si es que esta situación del obligado alimentario, sobre todo, nos va a llevar o nos obliga a poder presentar una demanda de prorrateo de alimentos, ¿no? Las circunstancias particulares en cada uno de ellos, digamos, ya la hemos atendido y que finalmente pues nos conllevan a poder tratar este tema, ¿ya? ¿Qué es el prorrateo de alimentos? ¿No es esta obligación alimentaria? Comparte, miren, desde el principio, más allá de que en tema de alimentos no existe cosa juzgada, que los asuntos de familia son variables, no que nada permanece inmutable en el tiempo, miren ustedes, esta obligación alimentaria como características principales tiene varias importantes estas. Es personalísima, intransferible, imprescriptible, incompensable, recíproca y miren, revisable y además divisible, ¿no? Atiende precisamente a las diferentes acciones que nosotros podemos atender para poder reevaluar, para poder eh, someter nuevamente a juicio a la opinión del órgano jurisdiccional y que revise, ¿no?, si es que las circunstancias de ahora, actualmente se dan para poder mantener este quantum alimentario. Y dice divisible, ¿no? Porque en la situación en la que el código bien lo ha atendido, puede darse la opción que aparezca más de un acreedor alimentario, ¿no? Más de un niño alimentista que necesita ser atendido, ¿ya? Siendo así, entonces, puede ocurrir que, judicializado este pedido para poder atender las necesidades, ¿no?, de los alimentistas, se establezca esta obligación para que tienen una legitimidad para poder solicitarlo, ¿no?, de manera individualizada. Y así también este escenario puede suceder que hay varios pronunciamientos judiciales que a la fecha o a la actualidad de manera
en una línea de tiempo vigentes, ¿no? A la fecha, a la actualidad, estén afectando de manera considerable este tope de ley, ¿no? Que establece la ley del 60%, ¿no? Y que finalmente también, obviamente, si sobrepasa el 60%, pone en una situación de atentado contra la supervivencia del propio obligado alimentario, ¿no? Por algo hay alguna razón, los motivos están especificados, por algún motivo, circunstancia especial se ha establecido o la ley ha establecido que no puede ser más allá del 60%, ¿no? Habrán entendido que si sobrepasa este límite, ¿no? La propia subsistencia de la que el obligado se pone en riesgo. Entonces hay que cuidar ello mismo, porque ya hemos visto también que ningún monto de pensión alimentaria puede poner en riesgo las propias necesidades de aquel obligado alimentario, ¿no? Ni ponerlo en un estado de mendicidad, ni ponerlo en un estado de precariedad económica, de manera que él mismo se vea afectado en la atención de sus necesidades básicas. Entonces, bajo este miramiento, estos pronunciamientos judiciales del juzgado 1, del juzgado 2, donde atendieron la pensión alimenticia del hijito 1, del hijito 2, del hijito 3, de manera que cuando confluye, están afectando este límite legal, ¿no? Están afectando la propia subsistencia de este obligado alimentario, ¿no? Entonces, al traspasar finalmente este límite legal, pues no permite tampoco, va a ser imposible que el alimentista vea atendido su derecho, ¿no? Porque hay un tope, no podemos más allá del 60% hacerlo. ¿Qué pasa, estimados colegas? Sucede, acontece que en algunas ocasiones, no, en la gran mayoría las empresas, cuando estemos hablando de descuentos por planilla, sí tienen esta debida diligencia, ¿no? De estar viendo y hasta dónde pueden afectar los saberes en la planilla. Ha ocurrido y puede ocurrirles también, estimados colegas, que a veces, pues, recursos humanos, la encargada del área, pues dice, bueno, otro descuento ya descuenten, no tienen esa precaución de revisar que en efecto, sumado la sentencia 1, sumado la sentencia 2, a este trabajador se le está afectando. Ocurre casos así en los que de pronto el señor doctora sabe que el día de hoy, sí, la señora me demandó, la otra señora me ha demandado, es más, yo ni sabía de ese proceso, recién me entero, ¿no? Y me he quedado con el 10%. O sea, yo he recibido nada. ¿Qué voy a hacer? Y para que se regule esa situación, estimados colegas, el señor va a pasar un buen tiempo, de meses al menos, percibiendo, o sea, viéndose afectado por esta irregularidad que debió ser advertida por la empleadora. Quien advierte esta irregularidad es la empleadora, el área correspondiente, recursos humanos, y tiene que informar al juzgado, porque ¿qué va a ocurrir después? ¿No? Las otras partes, las partes interesadas van a querer liquidar. Van a querer liquidar y ¿quién va a ser, quién va a ser perjudicado al final? El obligado alimentario que se va a ver con una ejecución y una propuesta de liquidación por la pensión 1, por la pensión 2, por la pensión 3 y se le va a juntar. Imagínense regular esta situación y hasta que se tenga el pronunciamiento final que regule, ¿no? Que ponga en orden este desbalance, este desorden. Lo correcto es, y lo que no debería pasar, es precisamente pues que la empresa haga, ¿no? O ciegos y no advierta esta situación. Lo correcto es que informe al juzgado, señor juez, se informa que habiendo recibido la notificación con su mandato, no se puede llevar a cabo la ejecución o la retención en los saberes del señor tanto que trabaja en nuestra empresa porque previamente existe, ¿no? Un pronunciamiento judicial que viene del expediente número tanto. Ahí tomarán en cuenta las demandantes de dónde viene el expediente, cuál es la orden judicial que las ganó, vamos a llamarlo así, ¿no? A poder hacer el descuento de manera previa a su acción, a la acción que ellas interpusieron. Entonces, es la empresa la que tendrá que poner en conocimiento previamente y si no es el mismo obligado, ¿no? ¿Sabe qué, señor juez? Ahora, otra situación que se presenta, estimados colegas, ¿no? Hay usuarios, hay clientes eh, que tienen conocimiento ya, que tienen una sentencia A, una sentencia B, una sentencia C y dejan sentenciarse nuevamente, ¿no? Y no advierten, o sea, se presentan a audiencia, no responde, se declaran rebelde, ¿no? Dicen, bueno, que me sentencie. Ahí entre ellas que peleen a ver cómo van a resolver la situación. Pero también no se dan cuenta del grave perjuicio en el que ellos solitos se ponen, ¿no? Y ahí viene a tallar lo que les decía. En prorrateo ustedes se van a encontrar no con una
carga emocional de una parte. Se van a encontrar con más, ¿no? Una, dos, tres, y ya. Y los intereses personales que se ven en estos procesos son mucho más cargados, ¿no? Porque no es uno, son dos, son tres. Y el por qué. Vamos a llegar a la conclusión, pues que en alguna de las sesiones me preguntaron, doctora, pero los hijos extramatrimoniales también tienen el mismo porcentaje porque todavía seguimos manteniendo esta diferenciación, ¿no? Porque en la mayoría de casos, bueno, ha sido el hijito uno, con la pareja 2, con la pareja 3, de repente con una se casó, se divorció, la otra convivió y la otra, bueno, fue una relación corta, ¿no? Y entre ellas o entre ellos se establecen ciertas jerarquías de niños, lo que es incorrecto. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen el mismo derecho, tienen que ser tratados, ¿no? Sin esta clasificación que todavía sigue manteniendo el Código Civil, ¿ya? Entonces, esta renta o esta cuota esta cuota, este monto del 60% o lo que equivale en su porcentaje en efectivo, porque todo se puede cuantificar, estimados colegas, ¿no? Así sea en porcentaje, nosotros podemos saber en relación a cuánto percibe en la boleta del señor, cuánto es en efectivo lo que realmente puede representar este porcentaje. Entonces, tiene que o debe de redistribuirse entre aquellos acreedores alimentarios, ¿no? Y no más que significa que debe ser repartido de manera proporcional, ¿no? Una cantidad entre varios, o en este común denominador, para que puedan acceder a una cuota, ¿no? De manera que puedan ver atendidas sus necesidades alimentarias sin afectarse entre ellos y sobre todo sin afectar al obligado alimentario, ¿no? Entonces, el prorrateo de la obligación alimentaria implica esta división de la misma cuando hay una pluralidad, miren ustedes, escenario número uno, pluralidad de obligados alimentarios respecto a un mismo alimentista. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo sería, no? Dos padres de repente están separados, el chico es ya mayor de edad y puede que los demande a ambos, ¿no? Puede de manera conjunta o de repente de manera indistinta, ¿no? Eh, puede atenderse esa obligación en lo que se llama pluralidad de obligados, ¿no? Alimentarios. Y cuando hay una pluralidad de alimentistas, que es en la mayoría de casos de lo que nosotros podemos ver en la práctica judicial, ¿no? Respecto de un solo deudor. Entonces son dos escenarios, ¿no? Pluralidad de obligados alimentarios o pluralidad de acreedores alimentistas. Son los dos escenarios que eso nos presenta y miren ustedes, ¿no? ¿Cómo se podría regular? En el supuesto uno tenemos una sola persona que tiene la condición, ¿no?, de acreedor y el prorrateo alude a esta repartición o a esta distribución de las obligaciones que tiene una persona respecto a varios acreedores alimentarios, ¿no? Y las situaciones de estos acreedores alimentarios pues puede ser variable. Mientras más acreedores alimentarios exista, más compleja puede ser esta distribución. Y miren ustedes, no es necesario, ¿no? Si pueden, por algo los dibujitos, si se dan cuenta y son observadores, son diferentes, ¿no? Tienen diferente matiz, ¿no? Una puede ser un niño, un adolescente, de repente una esposa, ¿no? De repente un recién nacido, de repente una obligación con una persona adulta mayor. Entonces, las características de estos acreedores alimentarios puede ser variable. Ahora, doctora, ¿y cómo nosotros vamos a valorar? ¿Cómo nosotros, si por un lado nos dicen tiene que haber igualdad, ¿a qué nos llama esa igualdad? ¿Es dividir 10, 10, 10, 10, 10? ¿Qué nos dicen los criterios para poder establecer la obligación alimentaria? Porque, ojo, este juez que regula el tema de prorrateos también hace una valoración, ¿no?, de los criterios y de las condiciones particulares de cada caso, de cada acreedor alimentario. Entonces, unos dirá o nosotros diremos, bueno, ¿saben qué, doctora? Lo más justo es que se divide el 60%, pues 60 entre 4, 60 entre 5 y lo que resulte, ¿no? No importa, así a ojo cerrado, el juez no se va a complicar, no es tan sencillo. O sea, la lógica nos diría que debería atenderse de esa forma, ¿cierto? ¿No? Doctora, ¿para qué nos complicamos tanto? Es una simple división, mejor para todos por igual. Pero se van a dar circunstancias, estimados colegas, que este criterio de igualdad, de proporcionalidad, no necesariamente va a responder pues a una mera fórmula cuántica, una mera forma numérica, ¿no? Vamos a dividir el 60 entre el número de acreedores alimentarios que haya.
¿Ustedes qué opinan? ¿Así de frente lo hacemos? No importa, es lo más justo, es lo más equitativo, es el mismo Salomón, mitad, mitad. No, tendrá el juez, miren, y miren la importancia y el trabajo complicado que va a tener ese juzgador de poder atender de manera particular cada una de las circunstancias especiales, consideraciones especiales de cada uno de estos acreedores alimentarios. Porque como ven acá, ustedes pueden participar o pueden ver que responden a diferentes edades, a diferentes condiciones, a diferente tipo etario, edad etaria, ¿no? Algunas veces se van a presentar circunstancias particulares que ameritan de repente un miramiento con un poco más más de cuidado. Entonces, esa división, ¿no? Que la lógica nos llama que sea todos por igual, puede ser igualitario, pero no va a ser justa ni proporcional. ¿No? Porque si no, simplemente ingresamos la solicitud, señor juez, son 10 alimentistas y el 60% hay que dividir, establezca nada más, ¿no? Porque estamos haciendo una división simple, sencilla, acá no hay nadie no hay que hacerlo tan complejo, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que se hace complejo? El proceso en sí de prorrateo sí resulta una complejidad, ¿no? Porque no es un alimentista, pues son varios, ¿no? Y hay que atender circunstancias particulares de cada uno de ellos. Y ahí es donde vienen las partes, pues, a poder fundamentar, a poder defender lo que percibían durante mucho tiempo, tal vez, ¿no? Y ya en el actuar, vamos a darnos cuenta también, ¿no? Y nos vamos a llamar a esta reflexión, es decir, por medio de este proceso, ¿qué tanto se va a afectar este nivel, esta calidad de vida que cada uno de los acreedores alimentarios venía percibiendo, ¿no? Yo les había iniciado la ponencia indicando que se van a confrontar mismos bienes jurídicos del mismo nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, son dos pequeños y el derecho que se les está afectando, ¿no? Porque sí o sí, con un pronunciamiento de prorrateo, va a afectarse de alguna forma el status quo que venía sucediendo, que venía permanente por mucho más tiempo, ¿no? Ahorita, el día de hoy, un prorrateo, y la niña está beneficiada con el 45%, ¿no? Obviamente, esta niña con este 45%, ahora uno también pues tiene que ser un poco lógico, un poco sensible, no ver jugar con el porcentaje de manera de no afectar, ¿no? Este status quo de esta pequeña que por muchos años ha venido disfrutando del 45% del sueldo de su papá. Pero por ahí, pues, para buena suerte, bendición, no sé, el señor ha tenido gemelitos, ¿no? Y ya 45 menos el 15% queda libre al señor, ¿no? Y ya tiene sus hermanos por parte de papá gemelitos, ¿no? Entonces, ¿cómo le bajo el porcentaje a esta niña que viene con este 45%, con un estilo de vida, con una calidad de alimentación, con un número, digamos, no sé, pues como tiene mayor facilidad, de repente está beneficiada con más talleres en el colegio, por ahí tiene la gracia de llevar no un curso de idiomas, sino dos, ¿no? Adicional. ¿Por qué? Porque esta pensión le permite, ¿no? La mamá bien juiciosa ha podido distribuir de manera juiciosa esta pensión y le ha podido brindar, más allá de las necesidades básicas, le ha podido dar mucho mejor calidad de vida. Pero aparecen estos dos gemelos que ponen en riesgo, según la mamita de esta niña, que van a poner en riesgo es esta estabilidad, esta calidad de vida que la niña ha venido gozando, ¿no? ¿Y qué hago con estos dos pequeños, dos gemelitos recién nacidos, ¿no? Para variar con algunos síntomas, con algunos diagnósticos, porque un embarazo, ¿no? De alto riesgo, tienen ya previamente algunas enfermedades ya diagnosticadas y necesitan atención, ¿no? Me queda un 15%. Y 15% entre los dos, ¿cuánto me queda? 7,5. Con 7,5 frente a un 45%, claro, si me voy para este lado, no resulta tan justo, ¿cierto? No, doctora, pero ¿cómo le vamos a bajar a esta niña? ¿Qué hacemos con esta niña? ¿Y qué hago con estos niñitos? Con 7,5%. ¿Hay equilibrio o no hay equilibrio? ¿No? La lógica nos dirían, bueno, doctora, a los tres igual, ¿no? No, a los tres es diferente porque saben que
estos dos gemelos están todavía dentro del hogar materno, ¿no? La señora, la mamá de la niña dice, los dos gemelos tienen el apoyo de papá, el apoyo de mamá, mientras mi hija estoy solita con ella, ¿no? Son fundamentos válidos, son fundamentos que nosotros vamos a ver tanto en las demandas como en las contestaciones de demanda, ¿no? Finalmente, por eso les digo, el juez de prorrateo, pues tendrá que ser muy objetivo, ¿no? Muy objetivo para ser lo más parcial posible, lo más justo posible, porque se está enfrentando a bienes jurídicos de igual naturaleza. Qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque a uno también piensa así, esta dualidad, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? Y más allá de esto, no les cuento, ¿no? Más allá del interés que tiene de la esposa, ¿no? ¿Por qué mis hijos tienen menos porcentaje que la otra señora, que la otra niña que nació concebida dentro del matrimonio? Mis hijos son concebidos dentro del matrimonio, no tienen nada que ver si son concebidos o no concebidos dentro del matrimonio, ningún tipo de relación sentimental, rápida, amorosa, no lo sé, ¿no? Esos títulos que les ponen a los niños están de más. ¿No? Yo cuando veo una demanda dice que mis hijos han sido concebidos dentro del matrimonio y, y las consecuencias o cómo hayan sido procreados, gestados, los niños están ahí, ¿no? Y ameritan una atención igualitaria, un miramiento igual ante la ley, un trato igualitario por parte de la ley hacia ellos, ¿ya? Entonces, miren, las condiciones, las características de cada uno de estos acreedores alimentarios tendrá que ser valorada de manera muy particular, muy juiciosa, con un miramiento muy cuidadoso por parte de este juzgador que se enfrenta pues a un proceso bastante complejo, creo yo, ¿no? Emocionalmente bastante complejo, ¿no? Algunos jueces dirán, acá no me voy a complicar, hay mucha carga, ya vi cuál es la intención de usar este mecanismo del prorrateo, es para que entre ustedes no digan, yo tengo más, yo tengo menos, yo tengo más porcentaje que tú, no. Y ahí vamos a ver, ¿no? Obviamente el juzgado va a atender de manera particular el comportamiento que ha tenido las partes para poder ver y poder, dentro de esta escala de bienes jurídicos igualitarios, establecer los órdenes debidamente adecuados. ¿Por qué? Les digo en este caso particular, por ejemplo, que los señores nos viene, miren, los clientes al día de hoy ya no vienen así, sin, bueno, a ver, voy a averiguar qué es lo que pasa. No, doctora, quiero un proceso de prorrateo. Allá, y señor, ya averigüé, ya sé que necesito la sentencia por todas, ya le dije a mi esposa que me demande. El día de ayer he hecho un acta de conciliación con mi mamá y hace un mes he hecho una conciliación con mi papá porque ya tengo todo para el prorrateo. Entonces el cliente ya te viene todo preparado para que inicies el proceso de prorrateo, ¿no? Pero se olvidan, ¿no? De estos criterios, de estos principios que rigen este tipo de proceso. Le digo, señor, a ver, ¿y cuánto le ha puesto a su mamá en el porcentaje? 30%, doctora. Y a su papá, 40%, doctora. ¿Y cuánto han sentenciado? 20-20. Vuela, ¿no? Pero ya hice todo, ya tengo todas mis sentencias. Entonces, el cliente o sea, en el afán de poder atender su situación, dar solución a su problema, pues entrará, verá, se matriculará en los cursos y dice, ah, ya necesito tal, 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 y va armando su propio caso, ¿no? Ya no vienen cliente que venga así en cero difícil, estimados colegas. El cliente ya viene con información previamente buscada, ¿no? Y quieren, ¿saben qué, doctora? Quiero el proceso de prorrateo. Entonces hay que nosotros evaluar, ver, advertir y anticipar también que algunas situaciones que él ha generado no le van a jugar a favor. ¿No? Porque el juzgado, ciertamente, ¿cómo vas a establecer una pensión de alimentos a favor de tu mamá, de tu papá, del 40, del 30%, sabiendo que tienes obligaciones alimentarias previamente establecidas? ¿Qué pasa en este caso, señor? ¿Por qué ha generado esto? ¿No? Y van a haber cuestionamientos también. Y en la sentencia final van a valorar de manera correcta. ¿No? Entonces, señor, yo le advertí, le dijimos, bueno, ya hizo acá, ya vino con esto previamente establecido, hay que trabajar sobre lo que ha hecho. Para bien, para mal, tendremos que aprovechar en la medida de lo posible lo que más nos pueda convenir, ¿no? Siempre advirtiendo que en estos casos, pues, el tema de la temeridad procesal va a ser advertida por el juzgador, sobre todo en estos procesos judiciales, ¿no? Entonces, atención con ello. Si ustedes quieren estar en esa situación o por ahí van a aconsejar el tema de celebrar acuerdos conciliatorios, ¿no? Para poder forzar la figura o para poder hacer estas variaciones en los porcentajes, hay que tomar algunas consideraciones especiales, ¿ya? Si lo van a hacer, que no es ilegal,
o sea, que no está prohibido por la ley, ¿no? Pero de alguna u otra forma, el juzgador va a hacer un análisis de ello, ¿no? De tu comportamiento. ¿Qué es lo que has querido intentar hacer con esta firma de esta conciliación extrajudicial, ¿no? Y finalmente en la audiencia va a poder, dentro de sus facultades, va a poder no solamente ver la documentación, sino también preguntar al señor, ¿no? Porque puede haber una audiencia y va a tomar la declaración de las partes. A ver, señor, ¿cuáles han sido los motivos para que usted celebre acuerdos conciliatorios varios, ¿no? Al menos dos, preexistiendo ya obligaciones alimentarias, ¿no? Y ustedes saben que, según lo que hemos visto, quiénes son los llamados en este orden que establece el Código Civil, quiénes son los primeros y cuál es el orden para atender nuestras obligaciones alimentarias, ¿no? Y por ahí, ¡pum!, se van a dar pues con el portazo en la cara, como dicen, después de haber celebrado estos acuerdos. Pero finalmente, pues, va a ser el trabajo del juzgador de poder regular, ¿no? Estas situaciones generadas a veces de manera voluntaria, con conocimiento, con pleno conocimiento, con toda la voluntad por parte de quienes se ven involucrados en este tipo de procesos, ¿ya? Y el escenario 2, que les soy bastante sincera, son muy pocos los que se presentan, ¿no? Es que en el escenario 2, pues el prorrateo también puede referirse al supuesto en que varias personas estén obligadas a realizar una prestación a favor de un solo acreedor, ¿no? En este caso, si bien es cierto, son pocos los procesos que se pueden verificar, ¿no? Podemos atender, el juzgador también tendrá que atender las circunstancias particulares de cada uno de los obligados a poder llamar a esta obligación alimentaria, ¿no? En un proceso demandan a todos, tendrá que valorar, ¿no? ¿Quién de todas estas personas, quién de todos de estos acreedores está en mejor condición, en mejor capacidad de poder atender? Si siendo así, evalúa, analiza, puede establecer la obligación de manera individual, ¿no? Tú vas a pasar en este porcentaje, tú vas a pasar en este porcentaje, y usted, señora, bueno, tiene carga familiar de repente, el porcentaje va a ser mínimo, ¿no? Pero en la mayoría de casos, al menos desde mi práctica, estimados colegas, yo les comparto que la figura que más se repite, que más podemos ver, es este del supuesto uno, ¿no? La multiplicidad de acreedores alimentarios, ¿ya? No siendo la excepción, obviamente, ¿no? Pero es lo que más se puede ver en los procesos de prorrateos en práctica, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes? La obligación alimentaria puede ser prorrateado entre los obligados si es que a criterio del juez también aquellos se hayan impedidos materialmente de poder cumplirla, no, de manera individual, ¿no? En este caso, los obligados pueden acordar el prorrateo mediante las conciliaciones convocadas por el responsable, si es que así. Ahora, doctora, ¿y el prorrateo de alimentos a nivel conciliación se puede o no se puede hacer? ¿No? Esa es otra de las preguntas. Y les dejo ahí, voy a ver las respuestas. ¿Es materia conciliable el prorrateo de alimentos? ¿Sí o no? Aquí vamos a tener dos posturas, ¿no? Voy a ver si es que están atentos. ¿Es materia conciliable o no es materia conciliable el tema de prorrateos de alimentos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Han invitado a conciliar? ¿No han invitado a conciliar o no el tema de prorrateos? Hay quienes nos dicen sí. Miren, esas opiniones eh, están divididas. Si nosotros vemos, no solamente, ojo, siempre les digo, no solamente es la ley de conciliación y su reglamento, son aquellos lineamientos y aquellas de ayudas, vamos a llamarla así, de manera administrativa que ha sacado el ente rector, que es el Ministerio de Justicia, para regular precisamente el buen servicio, la prestación de un buen servicio conciliatorio, ¿no? Entonces, si ustedes ven los lineamientos de la 001-2016 o 2018, MINJUS, que es lineamientos para la adecuada prestación del servicio conciliatorio, así, nos van a poner limitaciones en relación al llamamiento a un proceso conciliatorio en tema de prorrateo de alimentos. ¿Por qué? Porque probablemente el conciliador se encuentra en esta situación. ¿Qué hace? Ustedes saben que nosotros no podemos regular sentencias judiciales, ¿no? Conciliadores no podemos regular sentencias judiciales, pensiones de alimentos establecidas a nivel judicial. Entonces, ¿qué pasa si de los cuatro acreedores alimentarios, ¿no? El señor, digamos, quiero conciliar, voy a ir a conciliación y tengo cuatro obligados acreedores alimentarios, cuatro alimentistas, ¿no? ¿Qué pasa si dentro de estos cuatro
hay dos resoluciones judiciales. Yo voy a poder regular el prorrateo si ya tengo una prohibición, ¿no? No podemos regular pronunciamientos judiciales a nivel de conciliación, al menos en tema de materia de familia, ¿no? Especialmente si es que se ha establecido ya en vía judicial. Entonces, es muy complicado poder invitar a estas cuatro personas, ¿no? Que obviamente probablemente no asistan. Y aquí el intento conciliatorio a veces no logra su objetivo. Entonces, revisen bien porque hay quienes dicen sí, como veo en las respuestas, y hay quienes dicen no. Revisen, por favor, los lineamientos, las directivas del Ministerio de Justicia, ¿no? Si yo tengo más de uno, porque definitivamente va a ser más de uno, y una de estas acreencias alimentarias está atendida en una resolución judicial, yo no puedo dividir, no puedo atender, no puedo modificar esto, ¿no? Entonces, hay quienes pensemos que prorrateo de alimentos no es materia conciliar, no se podría conciliar, ¿ya? Por la complejidad, porque finalmente pues el intento conciliatorio no va a ser visto como tal, el proceso es más complejo, ¿no? Eh, la figura no va a calzar mucho para yo no sé qué haría el conciliador con cinco, miren ustedes, con cinco acreedores alimentarios con descuentos por planilla. No va a poder solucionar esa situación. Entonces, por favor, revisen los lineamientos del Ministerio de Justicia, así se llaman, ¿no? Lineamientos para la debida prestación del servicio conciliatorio. Ya no nos quedemos, por favor, solamente con la ley, las últimas modificaciones y estos lineamientos que es un literal, es una guía práctica de todas las dudas que se nos han presentado a lo largo de la aplicación de la ley de conciliación, ¿no? Ya en la forma práctica, porque el sinfín de inconvenientes que se presentan en temas de familia, pues hacen y ameritaron que saquen esta directiva, ¿ya? Entonces, por favor, no se queden solamente con la ley, estoy repitiendo, es un plus que les doy, ¿ya? Entonces, nos hace llevar, haciendo una lógica de cuál es el sentido del procedimiento conciliatorio, que el proceso de prorrateo de alimentos es difícil poder llevarlo en un escenario extrajudicial, ¿ya? Ahí está, me han respondido algunos. Claro, un acto de conciliatorio no puede ir en contra de una resolución judicial. Sí, doctor, ustedes si buscan ahí, ustedes bien conocen, Udiapolis tiene dos grandes ponentes también. Hay dos escenarios siempre, dos personas que siempre nos defienden, una a favor y otra en contra del tema de conciliación. El doctor Pineda y el doctor Bermúdez, los dos van a encontrar divisiones compartidas, pero debidamente fundamentadas. En lo particular, yo no llevo a proceso de conciliatorio un proceso de prorrateos, me guío también de este lineamiento del Ministerio de Justicia y aparte porque haciendo una lógica, ¿no? La complejidad del proceso de prorrateo de alimentos no se presta para un procedimiento conciliatorio, ¿ya? Igual revisen, ustedes tienen toda la libertad de poder finalmente pues sacar la conclusión porque expresamente en la ley ni el reglamento van a encontrar eso que les estoy diciendo, ¿ya? Continuemos. Entonces, otro detalle, ¿no? Porque, miren ustedes, la acción de prorrateo también puede ser iniciada por los acreedores alimentarios en caso que el pago de la pensión alimentaria resulte inejecutable, ¿no? En ese caso, y no solamente porque el pago de la pensión resulte inejecutable, sino que hay otra razón allí escondida, ¿no? ¿Qué pasa? En la gran mayoría de casos, este obligado alimentario, pues a veces, si tiene una obligación acá, otra obligación acá, tres obligaciones, está tan ahogado que no puede atender y al menos una de ellas ha dejado de pagar. Entonces viene la ley y pone, ¡pum!, una traba, ¿no? Porque el principio es, asegúrame que tú estás cumpliendo con tu obligación alimentaria, ¿no? Para que tú puedas acceder al órgano jurisdiccional y revise tu caso, ¿no? Si no has cumplido con este requisito, ¡pum!, nos cierran las puertas. Entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo soluciono esta situación? Finalmente, el que se ve afectado va a tener que verse forzado a iniciar, ¿no? Uno de los acreedores alimentarios, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no me están haciendo el descuento? Yo lo hago. Ahora, ¿qué pasa? También que tras bambalinas, entre ellos, y ocurre, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a hacer? Demándame, demándame. O sea, yo no puedo porque a la señora 2
le debo pensión, estoy en un proceso de liquidación. Entonces no voy a poder acudir al órgano jurisdiccional para yo, obligado alimentario, regular esto, ¿no? Entonces, pero si, doctora, y si nadie ejerce la acción, es que no se ven perjudicados. Si nadie ejerce la acción, es que nadie está siendo perjudicado, ¿no? ¿Qué ocurre? Puede ser que si tienen 4 hijos, ¿no? Esté sobrepasando de repente y el señor sí pueda seguir pagando. No, no, doctora, no hay problema, señor, pero está sobrepasando el límite legal. No, no hay problema, doctora. Ya al toque sacas, el señor puede estar percibiendo otros ingresos que están escondidos y que no se ven reflejados, ¿no? En sus boletas. Por eso está tranquilo. Hasta que uno de ellos no se vea perjudicado, ¿no? Ese es el que va a actuar. No necesariamente si está al día, si no está al día, se va a hallar la forma. ¿Y cuántos procesos no he encontrado en el que con la ex esposa, con la ex pareja, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Demándame tú para poder bajar. Entonces hacen ahí sus arreglos, no son ilegales, ¿no? Finalmente, pues están menos afectados, hay que regular esta situación y uno de ellos está impedido, ¿no? Es el obligado alimentario. Entonces, uno de los hijitos alimentistas, ¿no? O la mamá, su representante, inicia este proceso, ¿ya? Entonces, ya vamos concluyendo que el proceso lo puede iniciar el obligado alimentario, sobre quien recae la carga del pago de una pensión, o en todo caso, alguno de estos obligados alimentarios que está viendo imposible poder ver efectivizada el pago de su pensión. Doctora, pero ahí usted se está olvidando de algo, que no solamente es porque veo imposibilitada mi pensión de alimentos, sino porque estoy advirtiendo un trato desigual de poder acudir de la misma forma a esa pensión de alimentos. ¿Qué quieres decir con eso? Que mi hermano tiene el 45% o tiene el 55% y yo tengo 10% o tengo 5%. Hay un trato desigual. Pero a ver, demuéstrame que ese 5% te es insuficiente. No, doctora, ¿cómo demuéstrame? Probablemente el 5% del señor, ese 5%, el señor gane bien tal vez, y el 5% es más que suficiente. Tienes que demostrar que en efecto ese porcentaje tan diferenciado del 45% de tu hermano realmente no atiende tus necesidades, ¿no? Y obviamente no vas a poder ir a un proceso de aumento, ¿no? Porque el juez que atienda, por eso les digo, a veces lo que no se puede resolver en reducción o aumento de pensión, dicen, saben que esto se va a prorrateo, ¿no? Porque acá no lo he logrado, voy a prorratear. ¿Cómo es justo que mi hijo tenga un 5% y el otro hijito tenga 55%? Es un trato desigual. Quiero igualdad, ¿no? Poder recurrir en igualdad. Ya, entonces ahí aparece otro criterio también por el cual motiva a las partes a poder ejercer este tipo de acción. ¿Ya? Por ahí salen con el tema de la tenencia compartida. Vamos. Ojo, siempre hago la advertencia. El tema de alimentos, ustedes revisen haciendo un paréntesis acá para no chocar con el tema de las colegas. Las modificaciones en tenencia compartida, ustedes lean bien la modificación. En ningún momento aparece que modifica temas de alimentos. O en el rubro de alimentos, no dice, los alimentos, uno de los criterios para poder establecer la pensión de alimentos es ver la tenencia del niño, ¿no? O la forma de la tenencia del niño. Tengan cuidado con el tema de la tenencia compartida equipararlo con el tema de alimentos y sus variaciones, ¿ya? Que probablemente en algún momento se pueda fundamentar, tendrán que someterlo a un nuevo proceso. ¿Ya? Entonces tengan cuidado por ahí, por favor, porque unos dicen, como es compartida, también compartida la pensión y dejo de pagar la mitad de la pensión, ¿no? Grave error a aquellos papás que están con esta obligación alimentaria. Habíamos dicho antes en el curso anterior, no hay reajustes automáticos del tema de la pensión de alimentos. Si ustedes han obtenido su tenencia compartida, sometan al juzgado a que corresponde una pensión compartida también, pero no la lleven de manera conjunta, tengan cuidado con ello, ¿ya?
Entonces, ¿qué nos dice el Código Civil 477? Dice, cuando sean dos o más los obligados a dar los alimentos, se divide entre todos el pago de esta pensión en cantidad proporcional, miren, en cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades económicas. ¿Ya? Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar a uno solo a que preste sin perjuicio de su derecho de poder repetir a los demás, ¿no? Eso es en cuanto a la pluralidad de obligados alimentarios. El 570 dice, cuando se demanda prorrateo de alimentos, corresponde conocer del proceso al juez que realizó el primer emplazamiento. Y aquí viene un dolor de cabeza para muchos, incluyéndome cuando inicié y decía, ¿cómo es esto del prorrateo de alimentos? ¿Dónde lo ingreso? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir con el que realizó el primer emplazamiento? ¿A qué se refiere? Donde se llevó el primer proceso de alimentos, pero si hay tres, ¿no? Si yo tengo tres sentencias de alimentos, ¿a cuál voy? O es, ya hice un prorrateo y nuevamente quiero hacer otro prorrateo. ¿A qué juzgado corresponde? Porque les voy indicando, ¿no? Ustedes saben que si por ahí, por A o B, que a veces va a ocurrir, vamos y interponemos la demanda en el juzgado que no corresponde, este juzgado se va a inhibir, va a sacar la resolución, porque del actuado, de los actuados que nosotros vamos a adjuntar, se adjuntan las sentencias de las cuales tenemos conocimiento, ¿no? De donde se está haciendo los descuentos o de las que han podido obtener sentencia favorable. De los actuados, el juzgado va a decir, oye, esto es un prorrateo, ¿no? Pero yo no he sido el juez del primer emplazamiento. ¿Pero qué es por el primer emplazamiento? ¿Quién es? El juez que me sentenció primero, quien me demandó primero, a quien yo recurro, ¿no? Entonces, por este tema de flexibilidad y como es un tema de familia, el juez va a decir, bueno, no lo va a archivar de manera preliminar, ¿no? Es decir, no, no, yo no sé, no soy el juez competente y lo archivo, ¿no? Chao. Lo que va a hacer el juez, si evidencia y sabe y se puede demostrar cuál ha sido el juez del primer emplazamiento, que en teoría es quien ha dado el primer pronunciamiento de la pensión de alimentos, dice, "Ah, bueno, yo soy del quinto juzgado de, no sé, de Los Olivos, y quien conoció por primera vez fue el noveno. Bueno, señor, me voy a inhibir, voy a sacar mi resolución correspondiente, debidamente motivada, y yo solito lo voy a mandar al noveno, ¿no? De manera interna, agarras el oficio, lo baja a mesa de partes, con atención ahí especial, con la debida nota de atención. Señores, por favor, de mesa de partes, yo no soy señora demandante, yo no soy el juez adecuado, pero no se le estoy rechazando de pleno, me voy a inhibir, pero de manera de oficio yo lo voy a redistribuir o lo voy a enviar al juzgado que corresponde, que es el noveno, que fue el primero que sentenció aquí, ¿no? De esa forma. Doctora, ya hay otro problema, ya eso es de manera física, porque yo voy, de repente puedo subsanar, ¿no? Porque nosotros vamos con la demanda en mesa de partes, ingrésela, es un prorrateo de alimentos, por favor, ingréselo. Ustedes saben que nosotros no podemos elegir el juzgado, ¿no? Eso es de manera aleatoria, tanto si usamos el SINOE, tanto si vamos de manera física, ¿no? El sistema nos arroja el juzgado. ¿Y qué hago, doctora, si yo estoy en el SINOE y tengo que subir la demanda de manera electrónica? ¿No? Este juzgado, atendiendo la naturaleza de este proceso, tiene que revisar los actuados, ver cuál es el juzgado que primeramente emplazó y derivarlo también de la misma forma. O en mesa de partes van a revisar, como nosotros no podemos, ¿sabes qué? Mándalo al noveno, ¿no? Es más, ni siquiera con el número de expediente, ¿no? Porque es un nuevo ingreso, ¿no? Eso ya es una parte un poco más técnica al momento de la presentación de la demanda, porque pasa, estimados colegas. Eso sucede, o sea, los que estemos empezando, los que estemos un poquito más avanzados, los que siempre estas circunstancias, estas dudas se nos van a presentar, porque el código no me dice más que el que realizó el primer emplazamiento, pero el emplazamiento de qué, de la primera demanda, si tengo 5 demandas, ¿a cuál juzgado? Entonces, esto es lo que se ve, ¿no? Lo que nosotros nos vamos a enfrentar y tenemos que solucionar, ¿no? En el momento de poder presentar este tipo de demandas, ¿no? Dice, por eso elijan bien al padre de sus hijos. Eso es como la rueda de la fortuna, estimado colega, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Sea de manera física, cuando nosotros llevemos estas demandas, ¿no? Hacer la acotación, señorita, señor de mesa de partes,
el primer juzgado que ha tomado conocimiento ha sido el noveno, ¿no? Ellos van, por algo hay una precalificación. Ustedes no se han peleado a veces en mesa de parte diciendo, señor, el que usted recibe de mesa de partes, usted no tiene por qué calificar, usted recíbame el documento, ¿no? Pero no, las personas que están hacen una precalificación, no de fondo, simplemente para poder orientar y que en efecto pues se eviten, ¿no? Mayores dilaciones, a veces hasta a favor de nosotros, ¿no? Porque a veces, bueno, si falta el doctor, falta algo acá, esto no va para este juzgado, tiene que dirigirlo para este juzgado que por una calle corresponde a tal sede, por otra calle corresponde a otra sede. Entonces, la persona que recibe tiene que hacer una previa, una rápida precalificación y dar a cuenta que es un prorrateo de alimentos y poder dirigirlo al juzgado que ha dado el primer emplazamiento, que ha conocido por primera vez, ¿no? Del caso, o en todo caso de la sentencia, ¿ya? Y lo puede redireccionar. Lo van a ubicar, eso sí, con un nuevo número de expediente, ¿no? Distinto al que se ha venido realizando. Estimados colegas, no hay número, no hay límite de poder hacer prorrateos, ¿ya? Se entiende que una vez medianamente, dadas todas las circunstancias, miren, yo tengo un caso ahorita en trámite que este es el tercer prorrateo que se está haciendo, tercero, ¿ah? Entonces, ¿cuántas veces más? ¿Se puede hacer más prorrateos? Se puede seguir sometiendo en análisis hasta reevaluación, que no nos limita, ¿no? Pero también ya viene del otro lado hasta cuánto nosotros podemos también acompañar esta parte. Este caso que les cuento que va en el tercer prorrateo, se está discutiendo un porcentaje mínimo, ¿no? Entonces, por eso les digo, aquí, más que alimentos, aumento, disminución, aquí sí hay muchísimo y mucha carga emocional, ¿no? Y a veces al cliente se le puede decir, señora, por un 0,5% va a mover todo, la inversión que usted va a hacer, el desgaste emocional que va a hacer. ¿No? Mire, son 5 demandados. No, yo quiero igualdad, yo quiero igualdad, yo quiero igualdad. Bueno. Nunca vamos a poder asegurar claramente, sí, señora, le voy a lograr ese 5%, ¿no? Porque no puedo desconocer que estoy frente a otras personas con el mismo derecho, que tampoco puedo atropellarlos. Señora, no se le puede bajar tampoco a los otros niños y usted tener lo máximo, a lo mucho va a ser igual y ya tiene lo igual, ¿no? Entonces es esta disputa constante de esta pseudo igualdad, ¿no? Entre pequeños, entre niños, ¿ya? Entonces, mientras se tramita el proceso de prorrateo, el juez puede señalar provisionalmente a pedido de parte de las proporciones que se debe percibir cada demandante de la renta afectada, ¿no? Puede solicitar, como lo tiene habilitado en los otros procesos, tal vez una asignación anticipada de repente hasta que se resuelva. ¿Por qué, estimados colegas? Otra vez, otra pregunta. ¿Tienen la misma celeridad? Tanto así como les había consultado la celeridad en cuanto a aumento o disminución de pensión, ¿le dan la misma celeridad que a un proceso básico de pensión de alimentos? No le dan tanta celeridad. ¿Por qué? Porque ya hay pensiones alimentarias. Esos niños no están desamparados, ¿ah? Esos niños no están desamparados. Todos tienen su pensión. Lo que se está discutiendo es un poquito más, un poquito menos, pero todos esos niños involucrados o personas adultas, tal vez mayores, ya tienen una pensión. No es que yo juez, por no darle mayor celeridad, porque sí tengo otros casos que meritan mayor celeridad, que son los de alimentos base, la primera pensión, no estoy desatendiendo y no estoy poniéndolos en riesgo. Ellos están gozando de una pensión de alimentos, ¿no? Doctores, que están afectando mi derecho, señora, ya tienen una pensión. Vamos a tener, obviamente, con el impulso procesal debido, ¿no? Adecuado, siendo un poquito insistente, utilizando los mecanismos que nos da el PJ, poder darle la mayor celeridad posible. Pero no es que sean en un orden de prelación los más importantes, ¿ya? Entonces, ustedes también esto les sirva para hacer una proyección en cuanto al acompañamiento al cliente, ¿no? De repente también por ahí calcular cuánto tiempo lo voy a acompañar a este cliente o cuánto tiempo me va a resultar este proceso, ¿no? Entonces, no es que va a ser un proceso rápido, ¿no? Porque existe ya una pensión de alimentos. Estaremos, junto con las otras causas, ¿no? Atendiéndonos en el orden de llegada de los expedientes a los juzgados. Ya eso no nos quita ser un poco más diligentes, haciendo
el impulso procesal correspondiente debido, ¿no? Entonces, tengan cuidado, tengan precaución también por ello para que puedan tomarlo en cuenta. Continuemos, a ver. Entonces, ¿qué presupuestos se van a tomar en cuenta para ver si es que aplica o no aplica que estemos en un proceso de prorrateo? En principio, estimados colegas, todos los acreedores alimentarios deben de contar con su pronunciamiento, ¿no? O en todo caso con su acta de conciliación que les otorgue una pensión de alimentos, ¿ya? Doctora, pero es que son 5 niños y este es el sexto niño. Si yo voy a un proceso de alimentos, ¿qué voy a pedir si ya no tiene más? Señora, este juzgado tiene que otorgarle un porcentaje, tiene que otorgarle una pensión, porque este niño no se puede quedar. Pero doctora, que me den una pensión en el prorrateo. Cuando vamos al prorrateo, todos los acreedores alimentarios deben de contar previamente, es un requisito sí o sí, previamente con su pronunciamiento judicial que le asigna un monto de pensión, ¿no? O su acta de conciliación. Ya, doctora, pero claro, resulta medio tonto, ¿no, doctora? Pero va a ser inejecutable. Ya sé que va a ser inejecutable desde ya. ¿Quién sabe, señora? Y de repente usted se sorprende y el señor sí le pasa en efectivo, ¿no? Eso me pasó. 3 niños tenían en porcentaje, ya había pasado el límite, el 60%, el señor no hacía nada, y su último hijito, con la señora hicieron un acuerdo conciliatorio y pasaron en efectivo. El señor pasaba el efectivo normal, pero en los porcentajes ya había sobrepasado supuestamente el 60%, ¿no? Por eso les digo que a veces hay que someter y quien se vea perjudicado es el que va a accionar, ¿no? Doctora, sí le puedo pasar en efectivo el monto, pero ya no estaba usted con el tope del 60%, pero le puedo pasar en el efectivo. Entonces, mientras la parte no vea cumplida su obligación y vea que es inejecutable, ¿no? Tendrá que accionar. Entonces, tendrá que ir un proceso independiente, solito, ella, sabiendo que tiene ya el señor 5 hijos más y que cada uno de los 5 hijos tiene su pensión establecida en porcentaje, en monto en efectivo, no lo sabemos. El juzgado va a analizar de manera independiente a este acreedor alimentario y le va a otorgar una pensión. Claro, el demandante dirá, señor juez, ¿sabe qué? Tengo ya 5 niños, ya no tengo más pensión. Sí, lo siento, señor, pero no podemos desamparar a este sexto niño, ¿no? Y usted tiene que ser un poco diligente, saber de que usted tiene un sueldo y ser responsable. Una sola vez me ha pasado que le han dicho así al señor, ¿no? Señor, usted tiene un solo sueldo siempre, ¿no? Sí, entonces tiene que ser un poco más responsable de que si usted tiene más hijitos, es menos, cada vez va a ser menos para cada uno de sus hijitos. En otras palabras, le dijo otras cosas, ¿no? Pero dijo, usted tiene solo un porcentaje. Entonces, si sigue teniendo más niñitos, este porcentaje va a ser cada vez menos. Y los bebés no pueden vivir ya con tan poquito, por favor. Por ahí hay alguna forma de poder controlar. Usted es libre de tener los niños, que obviamente que cada uno es libre de tener la familia, los niños que desee, que desee tener, pero tiene usted que caer en cuenta que mientras más acreedores alimentarios haya, es menos la cuota que ellos van a poder acceder. Y con tan poquitito, estos niños no van a tener calidad de vida, no van a poder ser atendidos de manera plena, tal vez, por favor, señor, ¿no? Le exhortamos de repente un poco más, o va a tener que trabajar más, pues, ¿no? Porque los niños necesitan, entonces con un 2,5 o 2,5%, esos niños no van a poder atender sus mínimas necesidades, ¿no? Entonces por ahí ellos disimuladamente, pues, ¿no? Haciéndole la exhortación al Señor de que también el tema de tener nuevas responsabilidades, sobre todo con niños, pues amerita ponerse en cuenta de que sus actos pueden perjudicar, ¿no? A los niños que ya están ahora, ¿no? Más allá de tener la libertad, obviamente, de ser libres de poder elegir cuántos números de hijos desean tener, pero que simplemente sea consciente de que a más números el quantum va a ser más pequeñito, ¿no? Entonces, que al menos tenga conciencia de que sus propios hijos van a ser los propios perjudicados, ¿no? Mientras más multiplicidad de acreedores alimentarios, la cuota se va reduciendo, ¿ya? Entonces, la existencia de un solo obligado y más de un alimentista, quienes cuentan con una pensión establecida a su favor, vía conciliación,
vía resolución judicial, ¿ya? Que la suma de todas estas obligaciones establecidas vía conciliación o vía resolución judicial sobrepasen el monto máximo de los ingresos de este obligado que pueda ser afectado por ley, que ya sabemos es el 60%, y esta condición pueda verificarse, ¿no? El señor sabe que mi boleta de pago yo recibo, no sé, 2.000 soles, y la señora uno tiene 1.000, la señora 2 tiene 800, y la señora 10 tiene 600, me quedo sin nada. Sumados, haciendo una regla de tres simple, están sobrepasando más del 60%, señor juez. Necesito un prorrateo, ¿no? Y que el objeto de la demanda consiste en poder solicitar, ¿no?, la reducción proporcional de las diversas pensiones de alimentos. Ojo, hay que diferenciar acá que esta condición no debe estar orientada a perjudicar, ¿no?, tal vez a los demás alimentistas, ¿no? Si el señor puede atender su obligación alimentaria sin afectar el porcentaje, es lo más esperable, ¿no? Para no poder afectar a estos niños que ya vienen con un porcentaje acostumbrados a ese porcentaje, ¿no? Pero siempre se advierte en algunos casos, pues, que se usa el proceso de prorrateo de alimentos para disminuir adrede, ¿no?, la pensión de los otros alimentistas, ¿ya? Que no deja de ser ilegal, ya les digo, o sea, no es ilegal, pero procesalmente pues no se ve tan bien visto. Entonces hay que tener cuidado al momento de nosotros aconsejar al cliente: vaya y celebre un acta, dos actas, tres actas de conciliación, ¿ya? Miren ustedes lo que les decía siempre, el principio de igualdad de los acreedores alimentarios, ¿no? Ante la existencia clara, ¿no?, de estos múltiples acreedores alimentarios, de estos varios acreedores alimentarios, debe aplicarse este principio de igualdad entre ellos, ¿no? De un trato igualitario por parte de la ley, de un trato igualitario por parte del magistrado, que no haya estas etiquetas de que si es un niño matrimonial, extramatrimonial, si es un niño de una relación fugaz, de una relación de te vi, nada más, esas etiquetas que no se lleven o que no sea fundamento, ¿no? Como les compartía, en la mayoría de las contestaciones de demanda dicen: no, es que mi hijo es nacido dentro del matrimonio, es legítimo, ¿no? Ellos son, qué feo suena, ellos son hijos ilegítimos, ¿no? Entonces, esas marcadas diferenciaciones al día de hoy, miren, lamentables hasta el día de hoy, pasan, pero está en nuestro lado también ir corrigiendo ello, ¿no? Porque finalmente, ¿quién redacta la demanda, estimados colegas? Nosotros. Nosotros redactamos las demandas. Entonces, utilizar esas terminologías, incluso desde nuestra práctica, resulta tentatoria contra los derechos en general de cualquier niño, niña, adolescente. Entonces, tener un poco de cuidado también al momento. No es que, doctor, yo quiero que usted le ponga que son espurios, dicen, ¿no? A veces son niños espurios, son niños ilegítimos, ¿no? Ilegales, ¿no? ¿Cómo hace ilegal, señora? No. Señora, señora, esos niños también tienen derecho. Trato igualitario, ya por parte del juzgador, por parte de la ley. Pues así, no solamente porque está reconocido constitucionalmente, ¿no?, la igualdad, todos los hijos tienen iguales derechos, iguales deberes, ¿no?, una atención igualitaria por parte de la ley, por parte del magistrado y por parte de nosotros también, porque nosotros, estimados colegas, somos quienes presentamos esas demandas, quienes autorizamos esa demanda. Entonces, a veces cuando yo leo, digo: ay, hijo ilegítimo, ¿no? Espurio, extramatrimonial, ilegal, son terminologías que ya debemos de ir desechando de nuestro vocabulario, de nuestra redacción, pese a que el código hasta el día de hoy todavía sigue haciendo esta diferenciación, esta clasificación de clases de hijos, ¿no? Porque está hijos matrimoniales y extramatrimoniales, ya es una diferenciación ahí. No, doctor, es que, ¿para qué? Porque no me hablen, alimentos es igualdad de derechos, sucesiones es igualdad de derechos. ¿Para qué hacen todavía la distinción? ¿Para qué sirve esta distinción? Nada más que para discriminar, ¿no? Y de manera vejatoria, ¿no?, peyorativa, hacer señalamientos. No hay más. Temen ahí alguna razón. Algún momento habrá una modificatoria para que se eliminen tal vez este tipo de clasificación de hijos, ¿no? De terrible. Si nosotros estamos hablando de que la Convención de los Derechos del Niño y la igualdad y la protección a la infancia, deberíamos empezar por el Código Civil, ¿no? A poder regular, y si no se puede todavía, nosotros mismos regular al momento de redactar, estimados colegas. ¿Ya? Entonces, no existe diferenciación de derechos entre hijos nacidos
dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, ¿no? No hay diferenciación. Ojo, de tratamiento, ¿ah? Lo que me estoy refiriendo es al tratamiento, a esas etiquetas. Lo que sí tiene que hacer el magistrado, o sea, acá le he puesto gemelitos, ¿no? Para que vean, todos son igualitos, ¿ya? Todos son igualitos para que los puedan tratar frente a la ley, un trato igualitario, todos son iguales. Lo que tiene que valorar el juzgado es este trato igualitario, lo tiene que llevar a poder dar un miramiento especial a cada una de sus situaciones. Eso es darles igualdad, ¿ya? Por eso, pese a que acá les pongo, no tienen que ser tratados igualitos, ¿no? ¿Dónde está acá? Tienen que estar tratados igualitos los dos, sin estas etiquetas, ¿ya? De tratamiento, de clasificación. Lo que tiene o cómo se aplica en todo caso este principio, este trato igualitario ante la ley, es que a cada uno de ellos sea evaluado en sus circunstancias particulares, en sus condiciones particulares, ¿no? Porque al haber, todos tienen, miren, todos tienen el mismo derecho. El bien jurídico acá es la atención a los alimentos, el derecho a poder ser asistido, ¿no? Dignamente, constitucionalmente hablando, está el derecho ahí asistido. Pero miren ustedes, porque adrede les pongo las imágenes, ¿ya? Sus circunstancias, sus condiciones son distintas, ¿no? O sea, vamos a verlos, vamos a tratarlos de manera igual, sin estas etiquetas, y ese principio me llama a mí, a juzgador, en ese principio igualitario, poder verlos con los mismos ojos, atendiendo a cada uno a sus circunstancias particulares. Es este raciocinio, esta valoración por parte del juzgado, que va a ser aportada obviamente por cada una de las partes con los medios probatorios que podrán aportar las mamás, sobre todo, ¿no? Diciendo, no, mi hijo tiene estas condiciones, mi hijo está en este grado, mi hijo necesita, está en este colegio, necesita esta terapia, tiene este taller, tiene esta lesión, etc., 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 en su afán de poder proteger, claro está, este porcentaje previamente establecido, ¿no? ¿Quién va a querer que le baje la pensión? Porque definitivamente el prorrateo va a generar, ¿no? Estos cambios. A los que tienen mucho, tal vez bajará un poco. A los que no tienen nada, no necesariamente van a subir, ¿no? La idea es poder, en la medida de lo posible, encontrar una pseudo igualdad, ¿no? Ahora, esto no significa pues que vaya a satisfacer a las partes, ¿no? Y por eso vamos, como les digo, vamos haciendo prorrateo tras prorrateo tras prorrateo. No sé hasta cuándo se cansarán, ¿no? Ya que más vamos a prorratear. Mientras sigan existiendo el mismo número de acreedores alimentarios, no va a haber muchas variaciones, ¿no? Entonces, miren ustedes, no va a ser lo mismo, pese a encontrarnos a bienes jurídicos iguales, la valoración de las circunstancias particulares nos llama a evaluar estas imágenes. Un niño recién nacido no puede tener las mismas necesidades o no va a tener las mismas condiciones de repente de un universitario en relación a este universitario a un pequeño que está pasando de kinder primero de primaria o de repente que ha nacido con una condición especial, con una discapacidad que amerita un tratamiento prolongado, ¿no? Y esto a la vez con otras obligaciones alimentarias, que es lo que más se ve en prorrateo, que el obligado pues ha generado, ha asumido una nueva obligación alimentaria, por ejemplo, con sus padres, ¿no? Entonces, miren ustedes, tengo al papá, tengo a la mamá con una pensión de alimentos frente a un recién nacido, frente a otros niños que están en la secundaria con algunas condiciones especiales, algunas discapacidad, que tengan alguna discapacidad física tal vez, y un niño que pasa, ¿no? De un grado académico a otro grado académico. Entonces, pese a tener el mismo derecho, no tienen las mismas circunstancias, las mismas condiciones. Entonces, ahí el juzgado tendrá que sopesar cómo voy a distribuir este quantum alimentario, ¿no? Entonces, esta distribución de alimentos entre los hijos deberá llevarse a cabo de manera proporcional, ¿ya? Y la pregunta es, doctora, ¿improporcional qué significa? El 60% lo dividimos así, 12, 12, 12, 12, 12, así a ojo cerrado. ¿Qué opinan ustedes? Porque sería lo más práctico, ¿no? Sería lo más práctico, unos dirían será lo más justo. Sí, doctora, estamos de acuerdo para que no
haya ninguna diferenciación, igualito para todos. El doctor Pablo me dice que no, Elizabeth me dice que no. Así dividimos, podríamos, qué nos llama ya de lo que hemos conversado, de los criterios que hemos hablado? Acordándonos de los criterios para poder establecer las pensiones de alimentos. ¿Qué nos llama? Así el juzgado sería un juez que en efecto esté atendiendo de manera igualitaria, dice todos por igual, según su necesidad, principio de proporcionalidad, ¿no? Pero es que es lo más justo, estimados colegas, es lo más justo, el 60% entre los cinco, y si hubiese un sexto, un séptimo más entre los siete, y así vamos a ir regulando, 12%, 12%, 2%, para que nadie se pelee, para que nadie diga nada, todos van a estar felices, todos van a estar ok, y ese 12% resulta lo más justo. O sea, igualitario es, no me van a decir que no es igualitario, pero resulta proporcional. ¿Qué opinamos? Entonces, no debe ser proporcional a las necesidades legalmente por igual para todos. Proporcional, dices, creo significa de acuerdo a las necesidades de cada hijo. Si yo hago esto, si yo magistrado, hago esta distribución de este quantum alimentario. Así dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a complicar, estas personas son muy problemáticas, están en el tercer prorrateo, voy a aplicar lo más práctico, matemática simple, ¿no? Prorrateo es matemática simple, doctor, eso está fácil. No puedo afectar los derechos, por ejemplo, si bien es cierto, todos tienen la necesidad de alimentos, ¿no? No todos se encuentran en la misma condición, ¿no? Porque por acá yo veo que tal vez este pequeñito debe de considerarse un trato, o sea, para ser tratado de manera igualitaria atendiendo su condición, ¿no? Porque él necesita un tratamiento de repente un poco más, eh, eh, más permanente, es mucho más caro, ¿no? A diferencia, por ejemplo, este pequeñito, sin ponerlo en riesgo, bueno, va a lactar, va a depender de la mamá, de repente hasta el añito, hasta los 2 años, ¿no? ¿Y qué hago con estos abuelitos? O sea, ya los abuelitos ya no pueden trabajar, ¿no? Entonces el juzgado tendrá que analizar cuáles han sido las condiciones que han generado estas previas sentencias, estas previas acuerdos conciliatorios, estos porcentajes previamente establecidos, ¿no? Entonces, si el juzgado nos hace una cosa es la equidad y otra cosa es la igualdad, correcto, doctores, ¿no? Si el juzgado me hace esta división, bueno, son cinco y lo más práctico dividido entre cinco, está afectando derechos de los alimentistas, en un orden al menos, ¿no? Porque ustedes saben que si bien nosotros, hijos y padres, tenemos esta obligación de asistencia mutua de manera recíproca, ¿ya? ¿Quiénes son los primeros llamados a poder ser atendidos? Los hijos. Entonces, este obligado que buenamente, que llevado por la esposa, que de repente mal influenciado, de repente no sabía, se desesperó, va y firma una conciliación con los padres, por ejemplo, y les da el 30%, desconociendo que por orden en prelación, él tiene 4 niños previamente, ¿no? O sea, su obligación en primer orden son sus 4 hijos. En principio, porque así lo establece el código, ese es el orden. De manera secundaria, obviamente también por una obligación legal, puede atender a sus padres, a sus progenitores, pero de ninguna forma poniendo en riesgo los derechos alimentarios de esos 4 niños. Y aparte, acá les voy dando algunos tips. Aparte, señor, ¿usted es el único hijo de de estos dos abuelitos? No, tengo 5 hermanos. Ah, ¿y por qué usted nada más ha firmado la conciliación? Porque yo soy el que, bueno, gana más. Sí, pero los otros 4 hijos, pues ustedes son 5 hermanos, ¿cierto? Los otros 4 hijos también tienen la obligación de pasarles a sus papás, de manera que usted no tenga que poner en riesgo las necesidades de sus otros hijos que están en primer orden. Nadie le dice que no pueda apoyar a sus padres, pero los va a poder apoyar primero atendiendo sus necesidades, digamos, de primer orden. Después, otro dato más le va a preguntar el juzgado o el juzgado va a poner, ¿no? Señor, esta acta de conciliación, ¿cuándo la ha firmado usted? Tiene acá que la ha firmado el mes pasado y esta demanda es, no sé, la ha hecho con posterioridad teniendo conocimiento que ya tenía sobrepasado su límite legal.
¿no? Porque mire la fecha de la demanda, la interposición de la demanda, y mire usted cuándo ha celebrado el acuerdo conciliatorio. O sea, usted lo ha celebrado con pleno conocimiento que su quantum alimentario, que su cuota, ya excedía. Y usted solito ha ido porque nadie lo ha obligado a ir a conciliar. La conciliación es voluntaria. Usted solito ha ido como corderito y ha firmado dos actas de conciliación, ni siquiera una, Roche todavía. Dos actas de conciliación. Sí, pues no es ilegal. No, no le estoy diciendo que sea ilegal. Usted está yendo de propia voluntad a afectar algo que ya no tiene. Ya, vamos a pasarle esta. Pero señor, una más, ¿no? Un check más. Usted no ha logrado acreditarme, o en todo caso, si esto es legal, si es que realmente usted es un buen hijo y usted está pasando la pensión que dice ahí a sus hijos, a sus padres, no me ha acreditado al menos un depósito a favor de su papá, a favor de su mamá. Ay, no, es que yo vivo con ellos. Y entonces, ¿para qué necesita usted formalizar la obligación alimentaria? Diferente sería mi papá, mi mamá, bueno, me han invitado a me han invitado a conciliar a mí y yo he respondido a este llamado y les he otorgado una pensión prudente porque ellos saben que yo tengo hijos y mensualmente acá está mi voucher de depósito, señor juez. Es real. Esta obligación alimentaria es real. Mire mis depósitos, ¿no? Tres cosas que el juzgado va a observar de esto. Y entonces va a resultar que a estos papás y otra facultad que tiene el juzgado dentro del proceso de prorrateo de alimentos es modificar, bajar. No va a eliminar, ojo, estimados colegas, no va a eliminar la pensión a favor de estos abuelitos, pero les puede poner 0,5. 0,51, 0,5 a 1, o 1,5 o lo mínimo, para poder permitir que el porcentaje de los más acreedores alimentarios se eleve, ¿no? Se afecte lo menos posible. Entonces, si los papás tenían en un momento 30%, ahora los va a dejar en 1,5%, pues, ¿no? Para que me dé 3, ya máximo 2,5% y el 55% lo divido con los demás, ¿no? Pero baja el juzgado, no elimina la pensión porque no puede quitarles el derecho previamente ya establecido. El interesado tendrá que hacer una exoneración de pensión de alimentos. Y dicen, ¿saben qué, papás? Ya no les puedo pasar porque tengo 4 hijos más. No puedo, exoneración de pensión de alimentos, ¿no? Y liberar ese porcentaje. Entonces, lo que va a hacer el juzgado en la mayoría de casos es, ¡pum! Si diste 30%, lo va a bajar a lo mínimo posible, ¿no? Porque tengo en orden de atención otros derechos que poder proteger, ¿ya? Entonces, concluimos, a ver, para los 3 hijos, 15 cada uno de los padres, para el universitario 10 y para los ancianos 5%. Me parece justa, tal vez, ¿no? Pero en efecto, lo que hacen los juzgados es atender hacer esta prelación de órdenes de la atención de la obligación alimentaria y lo más justo es, claro, para los abuelitos no va a resultar tan justo, ¿no? Porque si ellos, habrán casos especiales en los que dicen, bueno, nosotros somos retirados, no tenemos más pensión, no, sí, señor, lo sentimos, no los estamos dejando desamparados, va a bajar el cuantón alimentario, ustedes tienen más hijos, repliquen el derecho con los demás hijos, pero hay niños que atender, ¿no? O sea, estos niños no tienen opción. Ustedes ya son adultos, son independientes, tendrán de repente algún tema de apoyo, algún patrimonio que los pueda ayudar, pero estos niños no tienen esto, ¿no? Entonces bajan este porcentaje que les ha otorgado, el que inicialmente se les otorgó, que por lo general es un mediante una audiencia de conciliación. Porque en un proceso judicial, estimados colegas, las pensiones para otros acreedores alimentarios como esposa, como padres, el porcentaje es mínimo, ¿ah? No pasan del 5%, porque los jueces son muy juiciosos, van a cuidar y van a prevalecer el interés superior del niño, ¿ya? Entonces, este porcentaje pues se va a ver disminuido totalmente, ¿no? Para que le permita al juzgado jugar con lo que él sí tiene que distribuir. Ahora ya bajé aquí, ya solucioné un medio problema, vamos al resto, ¿no? Y de repente la fórmula de doctor John puede aplicarse. 15% para cada uno de los hijos, para el universitario 10, dice por ahí,
y para los padres el 5%, ¿no? Va a ser una mediana. Claro, la pelea va a ser ahora entre los niños, ¿no? Cómo atender las condiciones particulares de cada uno de ellos, ¿no? Doctora, la universidad cuesta más que el pequeñito recién nacido, que el recién nacido solamente lacta, nada más. ¿Y la pensión cómo se va a pagar? Entonces tendrá que atenderse cada caso particular, como bien lo han mencionado los colegas, tiene que atenderse sus circunstancias particulares, criterios, lo que hemos hablado, criterios para establecer la pensión de alimentos, ¿no? A ello hay que sumarle también la participación, pues, de ambos padres, ¿no? Si ya una mamá ve a la señora, se le señora, lo siento, pero el señor pues tiene ya no está esperanzada. Probablemente el señor quiera seguir teniendo más hijos, ¿no? Va a seguir teniendo más hijos, eso no lo podemos controlar, ¿no? Entonces, no vea usted, ya su porcentaje está siendo reducido. Entonces, usted va a tener que atender también esta situación porque más no se le puede pedir, más no se le puede pedir al señor. Hay un límite, 60%, no más, ¿ya? Entonces, la distribución que por ahí han planteado me parece más o menos adecuada. Yo creo que sí, porque bajando ese porcentaje a los abuelitos, pues nos liberará un buen espacio para poder redistribuirlo entre los demás acreedores alimentarios. ¿Ya? Entonces, ¿qué requisitos nos exige el código para poder postular este tipo de proceso? Ya les habíamos adelantado un poquito en relación a cuáles son, digamos, los pares, los altos que nos pone el código para poder acudir, ¿no? Y ahí viene el juego de que a quién busco, quién puede demandar, ¿no? Para que se aperture el proceso y todos veamos afectados a falta del cumplimiento de uno de los requisitos. Obviamente, como cualquier proceso, ¿no? Tenemos que atender 424 y 425, que es la identificación debidamente de la parte demandante, el domicilio, de todas las partes demandadas, ¿no? Tiene que precisar a cada una de ellas, en la medida de lo posible, si se conoce, ¿no? A veces, doctora, ¿yo cómo voy a conocer, pues, en qué juzgado habrá sido la señora uno hace tantos años? No lo sé, pero sé que la pensión, porque a mí, en mi proceso, me han dicho la empresa, pues, que no puedo, ¿no? Y que deviene de este proceso judicial. Entonces, es el emplazamiento para todas las partes que cuentan con esta pensión de alimentos, ¿no? O simplemente, doctora, es inejecutable, no puedo cobrar porque ya tengo respuesta de la parte del primer proceso, de mi proceso de alimentos, ya tengo respuesta que no puede ser ejecutable, ¿no? Y en efecto, no me depositan, ya informó la empresa, dice la empresa, ya ha juntado las boletas que la pensión que previamente se les cuenta al señor, el 50% deviene de la resolución judicial número tanto, emitida por el juzgado número tanto en aquel año, ¿no? En aquel expediente. Ya sé que hay un antecedente y que por eso no se puede hacer efectiva mi pensión. Entonces, más allá del 424 y 425, ¿no? La exposición de los hechos de manera cronológica de repente, si conocemos cómo han ido dándose estas sentencias, miren. Acá las partes, como están interesadas, te van a dar toda la información. Doctora, yo sé que he juzgado porque yo he estado ahí. ¿Por qué? Porque el interés, pues, bastante, aunque ustedes no lo crean por un porcentaje, por 2,5, la gente mueve todo el aparato judicial. A veces uno se sorprende y dice, señora, no resulta. A ver, dígame, este 0,5% en soles, ¿cuánto le representa, por favor, para que usted tenga tanto ímpetu, tanto ahínco querer hacer el prorrateo? 60 soles, doctora, hace 100 soles, señora. O sea, más va a gastar en el proceso en sí, más se va a gastar emocionalmente, porque ya están peleados, ya nuevamente va a verse la cara con la otra señora que no se llevan. ¿Por qué? Y ustedes se van a dar cuenta que atiende a intereses personales, ¿no? ¿Por qué tanto movimiento? De repente, no es que queramos desmerecer el monto que recibe, pero más allá de ello, responde, estoy 100% segura, a este interés puede querer ganarle a la otra parte, ¿no? De que todos o es igual o no es nada, ¿no? Ni un 5, ni un 0,5 más, ni un 0,5 menos. Igual, igual para los niños, ¿no? Pero a veces este concepto de igualdad es mal interpretado, ¿no? Porque la señora, tiene usted que comprender que también hay otro derecho, no se le puede quitar el derecho, pero le tiene que bajar, doctora, ¿no? Entonces es esa lucha constante, ¿no? Y ahí uno entiende, pues, que nos debe gustar mucho el derecho de familia para poder orientar al cliente
para que pueda comprender la naturaleza de este proceso y también explicarle, hacerle entender pues esta igualdad de derechos que tienen todos los niños, ¿no? No puedo pedirle más, señora. Desde ya le voy diciendo, no le va a pedir más. No, si quiere, bueno, cuenta con los servicios, si quiere la llevamos a la señora como cliente, si no, no. Porque también nos vamos a encontrar con clientes que son muy empecinados y desean, ¿no? Y obviamente ya sabemos que si el resultado no es lo que ellos deseen, mejor, señora, un gusto, mire, ahí está prioridad, no hay problema, si gusta, no gusta, punto, ¿no? Porque ya les voy adelantando, pues que sí es una carga emocional que se encuentra acá. Ustedes en audiencia no saben, o sea, si las cámaras pudieran, pues si las miradas mataran, las cámaras también lo hacen, ¿no? Porque es muy pesado, es muy cargado, ¿ya? Pero siempre no hay que perder nosotros la vista que abogados de familia siempre tenemos a todos los niños que están inmersos en los procesos judiciales el respeto adecuado, tratar de, en la medida de lo posible, también aportar, ¿no? A que el juzgador pueda facilitarle el trabajo y que nos dé un resultado justo para todos, ¿no? Aún no sea lo esperado, pero que sea justo para todos, ¿no? Porque eso es lo que se espera. Y en el requisito, esos son requisitos especiales, generales, perdón, tanto para la persona que va a interponer la demanda, al momento también para nosotros contestar, ¿no? Viene este requisito especial, ¿no? Este requisito especial que dice, debe de cumplirse con un requisito adicional cuando el obligado alimentario es quien, ¿no? Yo, papá obligado con 5 pensiones, cuando yo soy el que debo de o que deseo dar inicio a esta demanda de alimentos, ¿ya? Acá nos remitimos a lo que dice el 565 del Código Procesal Civil. ¿Qué dice el 565 del Código Procesal Civil? Requisito especial de la demanda. Dice, es requisito especial de la demanda de reducción, variación, porrateo o exoneración de alimentos, de pensión de alimentos, pues que el demandado se encuentre, que el demandado obligado a esta prestación se encuentre al día con el pago de la pensión, ¿no? Y acá viene otro dilema que siempre dicen, doctora, ¿qué es encontrarse al día de la pensión de alimentos? A ver, los leo. ¿Cómo acredito yo encontrarse al día con la pensión de alimentos? ¿No? Porque incluso esto nos puede llevar a tal vez formular alguna excepción de falta de legitimidad, ¿no? Al momento de contestar. ¿Por qué? Porque no, yo sé que el señor no está al día, pero yo como abogado, estudio ya en Udiápolis y yo sé, porque me presento a todos los procesos, ¿cuál ¿cómo yo acredito que estoy al día de la pensión de alimentos? Y de la otra parte también, ¿no? Cuando me toque contestar, ¿cómo yo acredito que el señor no está al día con la pensión de alimentos? A ver, los leo. La pensión, claro, uno, doctora, yo voy a pagar 3 meses, voy a juntarme estos últimos 3 meses, voy a hacer el esfuerzo, voy a acreditar 1000, ¿no? Mi depósito, ahí está, estoy al día con la pensión de alimentos, ¿ya? Probablemente el filtro vaya a pasar, porque me estás adjuntando pagos, me estás adjuntando el voucher correspondiente, ¿no? Pero ¿cómo una persona se determina finalmente que se ha cumplido o no se ha cumplido con la pensión de alimentos? El señor ya la tiene fácil, no me acredita 5 o 10 depósitos de los últimos meses, he pagado la pensión. Miren, les voy a compartir algo que alguna vez me pasó. No sé si fue habilidad de mi colega, yo lo vi y dije, pues no, este señor ha cumplido con el requisito, pero miren lo que hicieron, ¿ah? Ahora, bueno, no sé si compartirlo o no, me parece una práctica un poco turbia, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hizo el señor? Sí, por favor, compartí, díselo. Pues no lo hagan, pero miren cómo le sirvió al señor para pasar el filtro, ¿no? Después tuve que refutar y acreditar lo correcto. Ustedes saben que se pueden hacer giros en los bancos, ¿no? Entonces, lo que hizo no el señor, porque el señor, la verdad que el abogado es. Entonces, por eso le digo que nosotros también hay que actuar de manera eh, coherente a nuestros principios, vamos a decirlo así. Bien, no estoy juzgando, fue el proceder del colega. Ustedes saben que se hace giros, ¿no? A favor, por nombre del banco, giro, no depósito, giro, ¿no? Que quiere decir que el señor puede ir y después cobra. Pero estos giros, después tú los puedes retener. Entonces, hizo el giro, hizo el depósito supuestamente, uno, dos, hizo 2 depósitos mediante giro, ¿ah? La modalidad fue el giro. Pagó
el porcentaje que se cobra, todo, obtuvo el voucher y a las horas retiró, o sea, dijo, ya no, esa era la posibilidad, ¿no? Eh, o sea, ya dejó sin efecto ese giro que había realizado, ¿no? Pero ya obtuvo el voucher de depósito y pasó el filtro, imagínense. Claro, después tuve que pedir, ¿no? El reporte, porque eso quedaba registrado, que el mismo señor había revertido la operación bancaria, ¿no? A las horas, vivo, para pasar este filtro, ¿no? Entonces, estos tienen que valorarse también a nivel de juzgado. Eso es una práctica, no sé si bien, mal, pero me sucedió así. Dije, bueno, no sé si esto es habilidad del colega, de repente yo estoy recién empezando y no sé, pero bueno, hay que atenderlo. Ya, ¿sirvió para que él pase su filtro? Sí, sirvió, avanzó, ¿no? O sea, se hizo el descargo correspondiente, pero eh, formalmente o legalmente nosotros hablamos de que lo asesoraron definitivamente. Claro, pues doctores, los señores, el usuario, si buenamente se informan bastante, estas jugaditas, eso es del abogado, pues, ¿no? Lamentable tal vez, pero bueno, fue su forma de defensa, ¿ya? La gané hasta en segunda instancia. Pese a eso, ¿no? Pero miren, ¿cómo yo acredito el tema de si una persona está al día o no está al día? Si soy el demandante, ya tienen adjunto los depósitos bancarios, ¿no? Señor, ¿tiene liquidación? No, doctora. ¿Está usted seguro? Sí, doctora. Ya. ¿Hay alguna, por ahí ya leí ya, ¿hay alguna resolución que aprobó esa liquidación? Doctora, todavía no ha salido. Bueno, no debe. Legalmente no es ética, dice la doctora. Muy vivo. Legalmente usted no está debiendo pensiones, porque ¿cómo se acredita que una persona debe pensiones devengadas? Con la resolución que aprueba la liquidación de pensiones devengadas e intereses legales. Mientras la otra parte, ahora yo, si yo soy la que contesto, señor, el señor no ha cumplido con con el requisito de estar al día con las pensiones devengadas. ¡Pum! Acá está su resolución que aprueba la liquidación de pensiones devengadas. Ese es el medio idóneo, legalmente hablando, sea correcto o no correcto, que deba o no deba, pero eso legalmente es el único documento que me puede acreditar a mí que una persona debe o no debe una pensión de alimentos. Punto, ¿no? Doctora, sí, sí estoy, le debo unas cuantas. ¿Qué pasa si al día siguiente o al día previo el señor paga todo de un solo golpe? No hay pensiones. No debo nada, doctora. ¿Qué me va a liquidar? ¿No? Por eso existe el proceso correspondiente de la liquidación de pensiones devengadas. Mientras no exista esa resolución, yo estoy presto, yo estoy habilitado, yo puedo ir al poder judicial, que no se me limite este derecho, ¿ya? Porque esa es la única forma. ¿No? Esa resolución nos va a nosotros permitir cumplir o ver o no cumplir esa legitimidad. Sea, los meses de la liquidación, o sea, no importa, o sea, uno puede liquidar por un mes, pero claro, en temas de practicidad y ejercicio del proceso en sí, por un mes liquidar, vas a gastarte mucho, desgastarte mucho para un mes. Por lo menos deja que se junten 1, 2, 3 meses y poder solicitar ese para que sea representativo en todo caso, ¿no? Entonces, cumplido este requisito, si es demandante, adjuntas de repente los últimos pagos, puedes haber faltado 1, 2 tal vez, pero se pone al día, señor, yo necesito. Si no tiene ningún voucher, obviamente, señor, no puedo. Me tiene que usted depositar, cumpla con la pensión. 1, 2, 3 meses, en los próximos nos vemos acá el segundo mes, al tercer mes, ¿no? Y del otro lado, no ha cumplido con el requisito. Acá está la resolución que aprueba la liquidación, ¿ya? Entonces, este es el requisito que supone, pone una traba, en teoría, ¿no? Para poder valorar. Si no estoy al día, bueno, buscaremos, señor, ¿y cómo se lleva con la señora uno, con la señora 2? Ellas también están se están viendo afectadas. Sí, mire, usted no cumple con el requisito, no tiene forma como acreditar, doctora, no voy a pagar. Porque no pueden pagar. No voy a poder pagar, no voy a poder pagar esta pensión, no puedo. Entonces, de repente, la otra parte, ¿no? El alimentista puede, o el representante del alimentista, podría iniciar esta acción, ¿ya? Entonces, allá tenemos un pronunciamiento en que esta limitación de que cumplas con el pago de la pensión para poder acudir se rompe un poquito
¿no? Porque están limitándote el acceso a la justicia. Sin embargo, el juzgado va a valorar las condiciones particulares del por qué no puedes pagar la pensión. Y generalmente este se da en casos pues, de personas adultos mayores, ¿no? Que ya se encuentran de repente en situación de retiro, son jubilados, motivo por el cual no se les puede, o en todo caso no han podido atender su obligación alimentaria, ¿no? Entonces ahí sale en este acuerdo plenario, ¿no? Que no puede ser vulnerado, ahí se los dejo, ¿no? No puede verse vulnerado el derecho del acceso a la tutela jurisdiccional, ¿no? Porque este impedimento del 565 es claramente una traba a que cualquier justiciable no pueda acudir al órgano jurisdiccional a poder expresar, a que nuevamente se le pueda regular, se le pueda observar, se le pueda analizar la situación en la que está. Obviamente, sí, o en todo caso con mucha más razón, si me encuentro en una situación yo también de vulnerabilidad, ¿no? Si ya soy adulto mayor, si ya tengo alguna enfermedad de consideración, mi edad también, si ya estoy cesado, si de repente solamente gozo de una jubilación, entonces son considerandos que el juzgado va a ponderar y va a levantar, digamos, este tope de la ley que estaría restringiendo este derecho, ¿ya? Entonces, miren ustedes, ahora les he hecho así un pequeñito resumen, extracto de algunos considerandos que a mí me parecieron bastante interesantes, entre acuerdos plenarios, algunas casaciones, algunos casos propios, para que ustedes vean cómo el juzgado va, ¿no? Ponderando, valorando todo lo que hemos conversado, ¿no? En este pleno, miren la importancia o miren lo que destaca el juzgador, ¿no? En el fondo, dice, la demandante pretende que se siga manteniendo este estado de privilegio. Miren ustedes lo que usan, ¿no? Hay un estado de privilegio entre un alimentista frente a otros alimentistas, ¿no? Y miren lo que dice. En el fondo, la demandante pretende que se mantenga el estado de privilegio en la percepción alimentaria a favor de solo dos de los hijos del obligado, ¿no? En detrimento de los derechos fundamentales de sus demás hermanos por parte del papá, ¿no? Lo cual vulnera el derecho de igualdad ante la ley. Entonces, no solamente acá es para hacer una distribución de todos los llamados, sino que esta distribución sea igualitaria, porque no resulta justo que de repente un hijito o un hijo tenga el 50%, mientras tres niñitos tengan, no sé, 3.3, 3.3, 3.3 indistintamente que estos tres hijitos sean de la misma mamá, ¿no? Porque no importa si es una mamá o es el matrimonio extramatrimonial. Estos tres niñitos también tienen el derecho a que si ven incrementado su porcentaje, puedan acceder a unas mejores condiciones de vida, a una mejor calidad de vida, ¿no? Tú, niño que tienes el 55%, si tienes 10 talleres de artes marciales, natación, fútbol, acrobacia y todo lo demás, bueno, vamos a reducir. Y tú que no tienes ni uno, vamos a aumentar, ¿no? Este trato igualitario en igualdad de condiciones para todos los acreedores alimentarios, ¿ya? Aquí. El actor dice, debe demostrar el cumplimiento de la obligación alimentaria que esté afectando de forma su porción disponible o inembargable del 60% de lo que estamos hablando, existiendo en todo caso para regular dicha pretensión, ¿no? El proceso, miren ustedes, dicha pretensión, los procesos de reducción o exoneración de pensión de alimentos dice, el proceso de prorrateo no está orientado a poder perjudicar el derecho de los alimentistas, ¿no? Yo no uso el proceso de prorrateo porque, bueno, quiero la intención de bajar, ¿no? Tengo que ver, tengo que acreditar que en efecto la sumatoria de todos está sobrepasando mi límite, yo como demandante, como papá. Señor juez, ya no tengo más, me estoy quedando sin dinero. Eso es en porcentaje y en efectivo, ¿ah? Porque en efectivo yo gano 2.500 y la señora ya me demandó por 1.000, 1.000, 1.000. Estoy en déficit. Acredito que en efecto esta sumatoria, esta, eh, esta confluencia de tres sentencias está afectando mi límite, mi 60% y obviamente también pues mi capacidad económica, ¿no? Miren ustedes, hay ciertos pronunciamientos, te los dejo por acá, porque procede, sí o sí va a proceder el prorrateo ante la existencia de varios acreedores alimentarios, ¿no? Para que
esta pensión de alimentos resulte lo más justo posible, ¿ya? Y cuando obviamente se evidencia de que esta pensión tampoco no puede ser efectivizada o puede ser ejecutable, ¿no? Obviamente también se va a poder ponderar, ¿no? Las condiciones particulares de cada uno de estos acreedores alimentarios, ¿ya? Y me voy a lo final, que es lo que más me ha gustado. Miren ustedes, la ejecutabilidad de las obligaciones alimentarias. El juez de familia, dentro de estos principios que nos da el pleno, este pleno tan importante que nos regala estos principios de flexibilidad del norma procesal en asuntos de familia, ¿no? De poder olvidarnos un poquito de la rigurosidad del proceso en temas, en asuntos de familia, nos regala también este principio de una previsión un poquito más allá, ¿no? De esta visión que debe de tener el juzgado, de ver un poco más allá, de poder resolver el asunto o el conflicto familiar, de manera que a los justiciables, a los que son parte de este conflicto, no someterlos nuevamente a un nuevo proceso, ¿no? ¿Saben qué? Voy a anticiparme porque ya estoy viendo que por aquí esto va a devenir en otro prorrateo. Entonces, de una vez atiendo esta situación y evito, ¿ya? Que las partes nuevamente estén sometidas a un proceso desgastante en la que se peleen, en la que gasten, ¿ya? Entonces, esta visión de este juez de familia que va a haber prorrateos debe de cuidar también ello. Miren, en este sentido, ¿no? Obviamente el prorrateo subrayadito en atención a las necesidades y si persisten las mismas a la fecha de la emisión de la sentencia, ¿no? Va a poder reevaluar, va a poder analizar qué circunstancias particulares se están evidenciando en este juego de necesidades y de posibilidades, los dos, ¿ya? Y nos regala más o menos qué es lo que se considera como prorrateo de alimentos. Obligaciones alimentarias con padres, consideraciones a prorratear en conciliaciones extrajudiciales, es lo que les decía, ¿no? Eh, Aquí, está ponderando, miren ustedes, fijar el monto prudente que no afecte las obligaciones alimentarias que tiene el accionante frente a sus menores hijos, nietos de la demandada, los cuales por su minoría de edad tienen prioridad frente a otro acreedor, ¿no? Hace esta ponderación que les decía. ¿No? ¿Por qué estás acudiendo, ¿no? Si ya tienes obligaciones establecidas previamente? Después dice, acá, no es necesario tener un acuerdo conciliatorio, ¿no? Porque esté llamado a poder atender a nuestros padres, a fin que los hijos puedan acudir económicamente a sus progenitores, lo cual puede realizar el demandante sin que ello afecte sus obligaciones alimentarias para con sus menores hijos, ¿no? Quienes están en plena etapa de formación, en pleno crecimiento, así como sus estudios primarios. Por eso es que en este caso bajaron al 2,5, del 25% que les daba el señor, bajaron al 2,5. Consideraciones, ¿no? Y acá más todavía. Obligaciones preestablecidas, tú has sido de manera voluntaria, ya sabías que tenías 4 hijos, solito les has dado 20%, 30% y otro, no eres el único hijo y para culminar, no me has acreditado que les pagas esa pensión. Pues, ¿qué voy a hacer? Acá me estás haciendo un fraude, ¿no? Eso no es tan cierto. Gastos de embarazo en el proceso de prueba. Este proceso es medio complicado porque una obligación alimentaria, 45%, el señor celebra acuerdos conciliatorios con sus padres, la esposa en el proceso del prorrateo 1 se encontraba gestando, interponen o tratan de prorratear porque hacen una conciliación para atender gastos de embarazo, pero los gastos de embarazo eran temporales porque esta figura se desvanece al nacimiento del niño, ¿ya? En cambio, por tanto, no podían prorratear a favor de la señora. Incluso después de que ha pasado este proceso, los niños nacen. La que está embarazada, en el proceso, los pequeñitos nacen. Miren cuánto ha demorado este proceso, ¿ah? Los pequeñitos nacen, pero el juzgado no tenía, miren, estos pequeñitos recién nacidos no tenían su acta, su resolución individual, ¿no? Para ellos solito. ¿Qué es lo que hace el juzgador? Deja a salvo con una previsión, el juzgado, yo voy a dejar a salvo. Yo sé que ahorita, yo en este prorrateo 1, no puedo darles pensión a estos niños que acaban de nacer dentro de mi proceso. No puedo. Tiene que ser otro juzgador que les establezca su pensión de alimentos. Sin embargo, yo voy a cuidar su derecho. Y hacen el prorrateo y el juzgado, en este caso,
distribuye el 30% entre la niña, los dos papás, y el 30% lo deja libre, ¿no? Porque la señora informa que ya había iniciado la acción correspondiente para los pequeñitos. Y el juzgado deja libre este 30%. ¿Y ustedes qué creen? Claro, doctora, es que ya estuvo ya 25% para la primera niña, 2,5 para cada uno de los abuelos, y el juzgado correctamente dejó libre el 30% para estos niñitos que habían nacido dentro de su proceso. ¿Y qué creen ustedes? No, doctora, porque esta niña sigue teniendo 25%, mis hijos tienen 15-15, desigualdad. Otro prorrateo. Entonces, ya les contaré, si es que llegamos a una próxima clase, cómo es que este juzgado de manera muy justa va a ser este prorrateo. Porque claro, siguen en desigualdad, ¿no? La niña uno sigue teniendo el 25% y los pequeñitos recién nacidos tienen 15% y 15%. Ustedes dirán, doctora, ¿hay igualdad o no hay desigualdad? ¿Se debe de quedar la señora ahí tranquila con su 15% para cada gemelito? Son gemelitos o ya no puede atenderse un proceso más de prorrateo. Los dejo con esa duda. Esperemos, como les digo, es complejo. El proceso de prorrateo es complejo, ¿no? Entonces ahí ya más o menos nosotros vamos viendo cuál es la motivación de las partes, estimados colegas. Doctora, durante el embarazo que me dicen, ya reader, ya ahí leo los comentarios en los minutitos que tenemos. Me gusta de poder atenderlos. Doctora, durante el embarazo se puede pedir algún proceso, gastos de embarazo, tal cual acá, ¿no? La señora tenía gastos de embarazo, pero ojo, los gastos de embarazo tienen un tiempo que va a caducar, que es el embarazo, hasta que ese niño nazca. Y si no lo han podido hacer, mientras puedan acreditar los gastos de la cesárea, las ecografías, pueden solicitar ese reembolso en el proceso de pago de gastos de embarazo, ¿ya? Pero los gastos de embarazo duran 9 meses, no más, ¿no? Tendrán que iniciar. Ojo, no es que esa pensión que se les dio en gastos de embarazo va a seguir vigente cuando el niño nazca, ¿no? Porque no es la naturaleza. Tienen que ser la pensión de alimentos para ese niñito debidamente reconocido. ¿Ya? Listo, estimados colegas. Muchas gracias. Gracias por haber participado. Me han contestado ahí mientras he ido haciendo las preguntas. Son malas praxis, no es ético. De todo se aprende, estimados colegas, ¿no? No podemos decir si pues no fue tan ético, pero para el cliente de este doctor pasó el filtro, ¿no? Ya lo valoraremos en su momento. Muchas gracias, doctor.